Bueno, en esta parte del programa ya estamos en condiciones de pasar a la tercera unidad. Ya vimos en la unidad número 2 distintos sistemas éticos a lo largo de la historia, en donde, como les decía en el video anterior, buscábamos la manera de que ustedes tuvieran conocimiento de que a lo largo de la historia, desde la antigüedad y pasando por la modernidad, hubo criterios que fueron diferentes para evaluar y considerar los actos morales. Así teníamos, para poner un ejemplo, en la modernidad la idea de que un acto moral, el valor de un acto moral estaba dado por los principios por los cuales eran guiados y tomábamos para este ejemplo a Kant, que era un filósofo justamente que, digamos, el paradigma de una ética fundada en la idea de deber, o como se lo conoce normalmente, deontologismo. Posteriormente vimos algunos criterios del utilitarismo, como comienza en un primer momento a través de una corriente griega conocida como el hedonismo, en donde tomaba el criterio de la felicidad, se acuerdan que les comentaba, como búsqueda de placer y ausencia de dolor, como ese criterio después se transformaba y en la figura de John Stuart Mill aparecía el criterio de una mayor felicidad para el mayor número posible. Bueno, esto nos muestra distintos sistemas que a lo largo de la historia y de acuerdo al contexto fueron apareciendo. Ahora en la unidad 3 llegamos a la época contemporánea y vamos a utilizar dos textos que van a tener como eje central lo que conocemos como el fenómeno de la globalización. Estos dos textos que ustedes van a utilizar, uno se llama Globalización, Tribalismo, Ciudadanía, y el otro se llama Ética Profesional, ambos son de Cristina Ambrosini, también docente del área ética, que están esos dos textos en el libro Los nuevos rumbos de la ética. Les decía que vamos a abordar el fenómeno de la globalización, que si ustedes prueban a buscarlo, a googlearlo, van a ver que hay un sinnúmero de definiciones. Algunos van a hablar de la globalización en términos muy positivos, diciendo que es un fenómeno que mantiene a todo el mundo interconectado, pero lo cierto es que sacando un común denominador a las más diversas definiciones, vamos a notar que tienen en común lo siguiente. Todas hablan de una ampliación de los límites de las naciones, en el sentido de que todas refieren a una apertura del mercado en donde los límites entre los estados se borran en función de monopolios internacionales que actúan. En el caso de Bauman, que es el autor que nosotros vamos a ver en este primer texto de Globalización, Tribalismo o Ciudadanía, van a ver que aborda el problema hablando sobre una especie de ruptura de los canales entre lo público y lo privado, en donde lo público se vuelve más pequeño y se acrecienta el individualismo. Es una forma de ver las cosas en donde se ve una menor presencia de lo público, del Estado, y él va a hablar en un primer diagnóstico que va a ser sobre la situación contemporánea, que hay como una especie de desconfianza con respecto a las instituciones modernas, a la idea del contrato social,
a la idea de que república, de ciudadanía, todo esto marcado por una incertidumbre actual. Yo lo que voy a hacer es marcarles un mapita del artículo para mostrarles qué es lo que va a demostrar a lo largo de este artículo. Bueno, va a proponer una serie de puntos cardinales, de temas, en donde nosotros, en primer lugar, él va a mostrar a través de la concepción moderna por excelencia, la forma, digamos, la cosmovisión moderna más conocida, que es la idea de Kant acerca de lo que denominamos comunidad ética y comunidad política. Lo que nos va a decir la autora es que Kant va a tomar como punto de referencia las ideas que atraviesan a la modernidad como fraternidad, eh, igualdad y libertad, y va a mostrar la concepción que él tiene de lo que sería un Estado cosmopolita, la idea del hombre como ciudadano del mundo. Digamos, va a desarrollar sus tesis principales, nos va a hablar de un antagonismo fundamental que atraviesa todas las sociedades, que es una insociable sociabilidad. Así va a denominar él a una característica propia del hombre, en donde el hombre necesita vivir en sociedad, pero al mismo tiempo hace o lleva adelante acciones que van en contra de justamente de esa vida en sociedad. Bueno, nosotros vamos a ver en la filosofía de Kant, en lo que refiere a la idea de la comunidad ética y la comunidad social, como les decía, una concepción del hombre y una concepción del vínculo entre el hombre y la comunidad propia de la modernidad. Una vez que realicemos este análisis con las concepciones modernas tradicionales, vamos a pasar a un parágrafo que se llama El ágora atacada, donde vamos a ver la concepción de un sociólogo que se llama Castoriadis, en donde va a revisar el poder de la política y va a hacer una distinción entre la política y lo político a la luz de otra distinción que tiene que ver con lo que conocemos como sociedades autónomas y heterónomas. Estas sociedades se van a dividir en función del papel y del rol que cumplan las instituciones en una y otra. Ustedes lo van a ver ahí en forma muy clara. Va a poner como ejemplo de las sociedades autónomas, va a extraer el concepto de ágora, en donde ustedes van a ver cómo a partir de ese concepto de ágora, en donde confluyen lo público y lo privado en las sociedades autónomas, va a hacer un análisis de lo que pasa en la actualidad. Ahí va a utilizar, vamos a pasar a unos conceptos de Bauman para analizar lo que él considera que ocurre en esta época contemporánea, que va a decir el ágora ha sido colonizada por la economía política de la incertidumbre. Bueno, a partir de estas caracterizaciones que va a realizar Bauman, va a concluir que lo que se necesita en estos momentos es repoblar y recategorizar el ágora, rediseñar, va a decir, el ágora. A partir de eso, vamos a ver un apartado de otro sociólogo que se llama Michel Maffesoli, que nos va a hacer
una caracterización de lo que es el tribalismo como una nueva forma de socialidad en la actualidad. Para después de una descripción que va a ser cómo él va a mostrar, confrontando cómo a partir de categorías modernas ya caducas, que ya no existen, cómo aparece un nuevo rasgo de la socialidad y del vínculo en una comunidad. Bueno, finalmente la idea va a ser, y también volviendo a Bauman, mostrar cómo, digamos, se encuentra amenazada la sociedad desde el punto de vista de la sociedad civil a través de lo que se conoce en la modernidad y con el contractualismo más específicamente por lo que se llama el estado de naturaleza, o sea, los peligros de la comunidad de volver a caer en un estado de naturaleza en contra de lo que sería la idea moderna del republicanismo. Por eso Bauman va a proponer justamente repensar la república sobre estas nuevas bases y, por supuesto, la idea de ciudadanía. Bueno, a partir de este texto, nosotros vamos a ir después a otro texto que se va a llamar Ética Profesional, donde vamos a revisar algunas de las ideas claves de la ética contemporánea en el marco de este capitalismo globalizado, para que nosotros ya tengamos con esos dos textos más o menos abordada la unidad 3.